Muy buenas noches. Para la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, es francamente un gusto que nos podamos reunir hoy para presentar un material tan valioso como el último libro del maestro Eugenio Barba, La canoa de papel. Nos acompañan el maestro Eugenio Barba, el maestro José Solé, titular de la Coordinación Nacional de Teatro, la maestra Patricia Cardona, quien va a hacer la presentación de este libro, y el maestro Edgar Ceballos, quien es el editor del libro La canoa de papel, de la colección de escenología. Quiero darle la palabra al maestro José Solé. Muchas gracias por tu presencia y repito, para nosotros es un honor el privilegio de tener en uno de nuestros teatros al antiguo amigo y admirado director Eugenio Barba, para quien pido un aplauso, por favor. Para escenología, este es el quinto libro que publicamos de Eugenio Barba. Dicen que no hay quinto malo. Este es el libro que en primicia mundial Eugenio ha decidido que se publique en español. Hablar de este libro, de los contenidos, del tiempo que nos llevó realizarlo, un tiempo récord, quedaría en anécdota. Lo importante es lo que este libro contiene, y creo que nadie mejor que Patricia Cardona para hablar de él, ya que ella prácticamente de alguna manera u otra ha seguido muy de cerca a lo largo de muchos años toda esta azarosa hazaña de la preexpresividad y de la antropología teatral. Le cedo la palabra a Patricia. Si algún sentido tienen mis palabras en la presentación de un libro escrito por Eugenio Barba, en este caso Canoa de papel, es porque en sus seminarios, congresos, talleres organizados para actores y bailarines, he aprendido a relacionar el verbo del cuerpo con el verbo de la palabra. Como periodista, observadora, espectadora o lectora de otros libros suyos, he reconocido en los principios de la antropología teatral aquellos que también organizan la mente y el pulso de una mano cuando la pluma corre más rápido que la propia reflexión o viceversa. Es cuando esta técnica de técnicas interviene para que nunca abandonemos un permanente estado de atención. Gracias a esto, pretendo ser una escritora que quiere bailar a lo largo y a lo ancho de una hoja de papel para darle alguna credibilidad a las palabras con las que comunico mis experiencias frente al teatro y la danza. A veces, en el intento, las caídas son estrepitosas, sobre todo cuando el propio Eugenio Barba se encarga de señalar, como lo hace con todos sus alumnos, amigos y colegas, que aún no has tocado el límite de tus posibilidades expresivas, que todavía te falta descubrir aquello que aún carece de nombre. Eugenio Barba exige a los demás lo que él se ha exigido a sí mismo siempre: estar en ese límite de las formas, de las acciones y símbolos, de los conceptos. Su libro Canoa de papel
no solo es un tratado sobre esa técnica de técnicas que es la antropología teatral, tomando ejemplos de los principales hacedores del teatro oriental y occidental, sino también un ejemplo de cómo se vive en el equilibrio precario entre la comunicación y la palabra fugaz. El lector podrá percibir la obsesión del autor por encontrar aquellos términos que pueden transmitir una herencia de conocimientos y experiencias que carecen de un vocabulario científico, porque no lo hay. El teatro y la danza, dice Barba, son un terreno donde la comunicación más eficaz se resuelve en la metáfora o la palabra sombra, o la palabra que busca el vuelo permanente y no la estabilidad. La mayor debilidad de las palabras estables, dice el autor de Canoa de Papel, es su estabilidad. Con esto entiendo que las palabras estables son como bozales, impiden mentalmente al lector y al bailarín descubrir la fuerza renovadora de la creatividad, esclerotizan el aprendizaje. Y la antropología teatral es justamente la antítesis de esto, enseña a aprender, como dice Barba. Esto implica un altísimo potencial de riesgo, para empezar. Implica también una técnica que sujete los hallazgos en un sistema, estructura coherente. Cito de su libro: hay que proyectar el propio espectáculo, saberlo construir y pilotear hacia el remolino en donde éste o se estrella o se ve obligado a asumir una nueva naturaleza de significados no pensados anteriormente y que sus propios autores observan como enigmas. Termina cita. Así como una parte del cerebro debe trabajar con precisión milimétrica sobre secuencias microscópicas donde anidan los impulsos, las descargas, los dinamismos de las acciones físicas, la otra parte del cerebro, dice Barba, debe descubrir el silencio. Y en el silencio se encuentran esos enigmas que aún faltan por ser nombrados. El proceso del montaje del espectáculo se encargará de descifrarlos, pero ¿cómo transmitirlo verbalmente? Entonces aparece la palabra sombra, la metáfora para acercarse humildemente a una realidad donde no se escuchan las palabras. Canoa de Papel flota sobre las turbulentas aguas de las equivalencias entre el verbo del cuerpo, del músculo, de la acción física y el verbo de la palabra, que será la herencia, la memoria de los hallazgos encontrados en ese cuerpo. Son aguas turbulentas porque están llenas de contradicciones, dice Barba. Muchas incomprensiones y malentendidos surgen de ese lenguaje que cuando se niega a ser estable, a ser obvio o esclerótico, se vuelve lírico, sugestivo, emotivo, intuitivo, volando de metáfora en metáfora. El mayor peligro del lenguaje científico es que explota lo ya conocido y evita en el individuo encontrarse en el límite, en la frontera entre las palabras y lo que aún no tiene nombre. Sin embargo, esa experiencia debe ser nombrada, porque es ahí donde cada quien va a encontrar el propio sentido del teatro. Ahí está el epicentro donde va a darse la invención personal del oficio. En ese espacio del silencio hay que entrar con el manejo preciso, riguroso, impecable de una técnica. En ese espacio ha vivido casi permanentemente Eugenio Barba. Y lo digo por la fiereza de su sexto sentido, para detectar quién está dispuesto a enfrentarse a sus propios enigmas para darles nombre. Hay dos tipos de seres humanos que están totalmente imposibilitados para esto: los pedantes y los policías de la censura. Estos toman todo al pie de la letra y después atormentan con acusaciones para desacreditar el sentido y la credibilidad de quienes rehúsan caer en la estabilidad de las palabras estables. Pero es imposible no usar metáforas, dice Barba. Sería como renunciar a transmitir la experiencia. De todas formas, advierte: el peligro de la antropología teatral no son los actores ni los bailarines, sino los lectores. Cuando se obstinan en hacer una lectura literal de las palabras cambiantes, de las que vuelan como canoas de papel.
Mi conclusión personal es que un libro escrito con la garra de la experiencia, con la inhalación y exhalación de un largo caminar por el mundo y sus culturas, es un libro que, como el teatro y la danza, está lleno de impulsos y contraimpulsos, de dinámicas cambiantes, de contrastes, de oposiciones, de equilibrios y desequilibrios. Es un libro donde las palabras tienen la vibración de la necesidad de resolver todos aquellos enigmas enfrentados en el viaje hacia adentro y hacia afuera de la propia persona. La palabra utilizada como una canoa de papel es frágil, sí. Es cambiante y difícil porque no permite una lectura predecible, sí también. Tiene alas y vuela y a veces se escapa, claro que sí. Pero gracias a eso, la canoa de papel no se hunde por exceso de equipaje, y me refiero a los términos científicos y teóricos. Canoa de papel invita a la complicidad, como los espectáculos del mismo autor. ¿Cómo nos gana la confianza? Por la cantidad de detalles elaborados con la precisión de un relojero antiguo. Las grandes obras, ya sabemos, están logradas justamente por la precisión de los detalles donde anidan los impulsos. Y el impulso es vida, no es máscara, es credibilidad. Quiero terminar con una metáfora personal, si ustedes me lo permiten. Canoa de papel es un gran transatlántico que conoce las arenas de los principales puertos del mundo. En él cabemos todos, alumnos, poetas, visionarios, espectadores, investigadores, todos, siempre y cuando hayamos podido sacar de nuestras venas al pedante que a veces nos traiciona. Mejor subamos con el espacio del silencio muy abierto para llenarlo con nuestras propias metáforas una vez concluida la lectura de Canoa de papel. Muchas gracias por su atención. Tengo entre mis manos este libro. Su título es La canoa de papel. Sé que yo lo he escrito. Hay también mi nombre arriba. Pero es como si siento que ya no me pertenece, que no está más en mis manos, está en manos de otros. Lo que queda es la sensación de lo que fue ese largo periodo de gestación, con todos los síntomas que se pueden tener durante un viaje, de monotonía, de mal de mar, de vómito, de saturación, de deseo de dejar la embarcación y reencontrar la tierra firme y segura. La canoa al comienzo era un árbol. Estaba ya con sus raíces en el suelo y representaba el máximo de la existencia. Es la imagen que Grotowski a menudo utiliza cuando piensa al actor. El actor que no debe expresar, sino ser, exactamente como el árbol es. Vino el tiempo cuando fue abatida la canoa, y así el árbol, y así allá, y parecía que ya había perdido toda su función y vitalidad, lo a la cual había sido destinada. Algo extraño pasó. Vinieron personas y empezaron a cavarlas, a extraer todo lo que era su fuerza. Ese tronco grande, fuerte, vigoroso. Empezaron como a cavar hasta que se encontró, se halló un cuerpo vacío y la pusieron en el agua esas personas. Y el árbol que era en vida se transformó. Se transformó para transportar
una carga a otro lugar, a otra orilla. ¿Quién ha visitado o quién ha navegado con la canoa recuerda muy fuerte esa sensación de fragilidad, debilidad, inseguridad? Es como si todo el tiempo tenemos que hacer cuidado, porque el mínimo movimiento puede hacer volcar la embarcación. Es como si podemos sentir en nosotros el resbaleo o el murmurillo, la calidad, la melodía de cada ola, de cada gota de agua que se infrange sobre la canoa. Es la misma sensación que se siente cuando se vuela con los monomotores, esos pequeños aviones donde uno puede vivir con todo su cuerpo la sensación de los vientos, de las nubes, de la improvisa caídas, como si de veras habíamos ido más allá de lo que el destino o la creación nos había destinado, e encontrado otra naturaleza, peces o aves. La navegación sobre la canoa es extremadamente frágil, extremadamente débil. Uno tiene esa sensación que en cualquier momento se puede quebrajar. Y es la misma sensación que yo tengo todavía en mí cada vez que pienso al día que llegué a Varsovia. Era un día de enero, en 1960. Y allá me fui para aprender teatro. Existe en cada uno de nosotros que comienza a hacer teatro con una enorme nostalgia de conocer. Es como si lo que nos empuja hacia ese oficio sabe que es necesario un conocimiento. Y es por ese conocimiento que buscamos escuelas, maestros, encuentros, libros. Pero al mismo tiempo la sensación de cómo yo, individuo, era tan frágil que quizás no lograría retener ese enseñamiento, ese conocimiento que podía haber realizado sobre los escenarios o en los espectáculos que me habían emocionado, que me habían tocado, que habían marcado mi vida. Esa sensación de fragilidad, como una canoa que está atravesando, está empezando una navegación y se da cuenta que no es ya el pequeño arroyo del cual partió, sino aguas más grandes, más profundas, más ricas de tempestades, mares, océanos. Todo esto lo encontré cuando comencé. Y la sensación de ir a una escuela, los días pasaban y nada pasaba en mí. Era como si todo el tiempo yo no iba adelante, estaba al mismo lugar. Era como si todo el tiempo yo no aprendía, no era capaz de nada. Pasaban los meses y la única cosa que yo sentía era que me estaba transformando en alguien que no lograba despertar o abrir una puerta en sí mismo para que el conocimiento entre. Lo que fueron mis primeros puertos, donde en esa fase de aprendizaje encontré como un momento de seguridad, fueron los libros. Me acuerdo que a Varsovia, en la escuela teatral, cuando terminaba mis lecciones y regresaba a mi casa de estudiante, era el momento de la seguridad, donde yo en soledad leía. Hay algunos autores, algunos escritores que me han salvado la vida en ese periodo, pero eran hombres de teatro,
Los libros fueron los que me ayudaron en mi navegación, lo que me permitieron encontrar con una capacidad de convivir con mi propia fragilidad y con mi propia inseguridad. No aceptar, porque no acepto mi inseguridad, intento todo el tiempo de superarla. Ninguno puede aceptar su propia inseguridad, pero saber convivir. Acuerdo uno de los momentos más fuertes en mis encuentros con los libros, lo que llamamos los muertos. Era de Meyerhold. Cuenta como él se ha dado cuenta que en el comportamiento del ser humano las palabras no corresponden a sus reacciones corporales. Que podemos ver dos personas que hablan de manera muy banal, de manera muy cotidiana, y al mismo tiempo sus pequeñas reacciones pueden revelar que se desprecian, que se aman, que nutren una gran pasión el uno para el otro. Y en base a esta muy profunda y justa observación del comportamiento humano, de las relaciones entre los seres humanos, Meyerhold extrae en ese texto una de las consecuencias más extraordinarias a nivel técnico, a nivel de composición de espectáculo. Es decir, que cuando se trabaja en el proceso artístico, se debe separar el nivel sonoro, el nivel verbal de las palabras, del nivel físico. Es decir, que son como dos niveles muy distintos que se trabajan de manera separada y que después se juntan, creando de esas maneras asonancias, contrastes, paralelismos, momentos de tensión, lo que para él era la esencia misma de la vida teatral, lo que él llamaba la biomecánica, el que llamó la biomecánica. Bios, la vida, mecánica es el estudio, esa parte de la física que es el estudio del movimiento y del equilibrio. Entonces, me acuerdo que cuando en mi casa de estudiante a Varsovia leí esto, y lo comprendí. Lo comprendí que en el momento cuando yo dejaba mi escuela teatral y tenía actores frente a mí, con los cuales podía trabajar en seguridad, sin tener el miedo o la inseguridad del juicio del maestro. En ese momento yo sabía que tenía ya un instrumento sobre el cual apoyarme. Es decir, que yo podía comenzar todo un trabajo sobre lo que podía ser la sonoridad del texto y cómo transmitir la significación de las palabras a través de la sonoridad, que la misma frase podía asumir significaciones distintas según el tono, la entonación, la calidad de la voz. Eso de un lado. Y después podía trabajar de manera independiente sobre lo que era la sucesión de las reacciones físicas. Y después tenía como dos grandes panoramas, dos grandes almacenes de material, de elementos en vida, como pequeñas piedras, pero piedras radioactivas, con el cual yo podría, como director, empezar a hacer un mosaico. Fue un libro de Meyerhold que me abrió y me dio un momento de seguridad. Extraño. Estaba en la escuela teatral con maestros muy grandes, uno de ellos, Bogdan Korzeniowski, lo recuerdo como una persona que en el trabajo me aprendió enormemente, pero a ese momento, cuando estaba en la escuela, extrañamente no fue él lo que me dio la seguridad
que era posible acceder a un conocimiento. Fue muerto. Fue alguien que escribió esas palabras para transmitirlas a los demás, que no la tiene para sí mismo. Y ese primer encuentro con el libro, que no es solo indicación cognoscitiva, algo de conceptual, no, fue como un relámpago, algo que te ilumina un paisaje. Todavía eso no lo conoces, pero te das cuenta, gracias a ese relámpago, que el paisaje existe. Tú vas a atravesarlo, tú vas a viajar en él, será tú mismo que te enfrentarás a las dificultades, pero el paisaje existe, tú sabes que existe y que ya conoces intuitivamente y gracias a esas rocas la dirección. Y ese primer descubrimiento a través del libro se vuelve de pronto como un indicio que los libros son la verdadera esencia del conocimiento. Tal cuando yo, siempre en esa casa del estudiante a Varsovia, encontré a Eisenstein. Leer Eisenstein fue uno de los momentos más maravillosos, porque Eisenstein es una persona que escribe según toda una visión empírica del oficio, pero sin darle ningún marco teórico. Es interesante que cuando hablamos de los grandes reformadores del teatro, nunca se menciona a Eisenstein, en parte porque de veras su nombre pertenece al cine, pero toda su extraordinaria capacidad de montaje que él utilizó en el cine, él lo aprendió en el teatro. Y sus textos más interesantes son al comienzo de su carrera, cuando escribe sobre el teatro, sobre el montaje, o cuando él, más tarde, tenía dificultades con la censura stalinista, con la policía de censura, y no podía hacer más películas, y entonces se dedicó a ser profesor de dirección en la escuela de Moscú. Lo que Eisenstein, que había estudiado conmigo, me indicaba en sus páginas era esto: que el ser humano reacciona frente a estímulos muy fuertes. Esos estímulos son extremadamente no obvios. Él lo llamaba atracciones. Es algo que atrae nuestra atención. Y para él, el teatro, como después el cine, el teatro era un montaje de atracciones. Él escribía, sabía que primero el ser humano reacciona a nivel afectivo y después subentra la reflexión. Entonces, para él era fundamental que el montaje, la sucesión de los eventos, de los acontecimientos que pasaban sobre el escenario, tendrían un carácter que golpee la afectividad del espectador. Él no hizo muchos espectáculos, hizo solo 3 espectáculos, pero él utilizó poco los actores que para él no eran capaces de llegar a esa capacidad, a esa fuerza, a ese vigor de imprimir con sus acciones el marco en la sensorialidad, en la percepción de los espectadores. Él utilizó actores de circo, artistas de circo. Y él creó un gran escándalo en los años 20, 21, 22 a Moscú, cuando él representaba clásicos como Ostrovsky con acróbatas o trapecistas.
las peripecias, las vueltas del conflicto o de la acción escénica, él intentaba de recrearla con un equivalente en el espacio, que era un salto mortal o algo parecido. Imagino que si fuese espectador de los espectáculos de Eisenstein, yo también habría reaccionado de manera como reaccionaron los críticos y el público de Moscú, de manera muy violenta y contra. Pero la manera de pensar es justa, sin llegar a ese exceso de utilizar artistas de circo que nos muestran un ser humano que no pertenece al ámbito de nuestra experiencia, de la lección o del pensamiento, de la intuición de Eisenstein en ese cuarto de la Escuela Teatral de Varsovia. Yo me di cuenta que era posible utilizar actores que gracias a una capacidad técnica lograban fascinar, atraer, crear esa atracción, ese momento de fascinación, de seducción en el espectador, sin alejarse de lo que era la manera de comportarse del ser humano, volviéndose en un cuerpo extraordinario o increíble como el cuerpo del artista del circo. En ese cuarto de Varsovia, los libros fueron fundamentales. Como estudiante, leer las 20 páginas que Charles Durlin dedica a la improvisación me llenó como de una sensación que yo podía volar, porque allá estaba escrito de manera extremadamente sencilla, pero tan pertinente, tan técnica, cómo se podría dirigir un actor en una improvisación. 5 son los sentidos, todos los 5 están en actividad en cada momento, en cada segundo de nuestra vida, escribe Charles Durlin. En cualquier situación nos encontramos, esos 5 sentidos reaccionan. No nos damos cuenta, tal vez, a veces, cómo reaccionamos. Tarea del actor cuando comienza una improvisación es saber cómo reacciona cada uno de esos sentidos. Estoy caminando, estoy marchando. ¿Cómo es el piso? ¿Qué consistencia tiene? ¿Qué calor? A pesar de los zapatos, pasa algo atrás y llegan a mis pies. ¿Es ese piso un lugar donde yo me encuentro bien o no? ¿Quiero ir más adelante o no? ¿Quiero pararme, detenerme para gozar más de ese piso? Y hay reacciones olfativas. ¿Y qué veo? Primero veo algo, sigo quizás algunas sombras sobre el piso que me recuerdan todo eso, cómo me hacen reaccionar. Ese 20 hojas era una delicia leerlo como estudiante, porque te daba la sensación que aún yo, que nunca tuve la gana y el deseo de ser actor, solo director, leyendo esas páginas, tuve un gran deseo de empezar a improvisar. Sé que los libros fueron para mí importantes. Fueron ellos que me ayudaron a saber encontrar las personas, los maestros, que me han después marcado. Pero sin esos libros, yo pienso que me habría quedado en la escuela teatral esperando un milagro que no podía llegar. Porque esos libros eran mensajes enviados por los muertos
por los antes pasados, pero eran mensajes frágiles, eran como de veras embarcaciones, canoas, llenas con una carga que no se sabía cómo sería acogida, de qué manera interpretada. Yo sé hoy que los libros de teatro, los esenciales, los que contienen como un núcleo, un centro profundo y solar de estímulos para quien lo lee, no nos cuentan nada sobre lo que las personas que lo escribieron hicieron. Cuando yo leo Stanislavski, Artaud, Brecht, sus libros no me cuentan nada sobre ellos, extrañamente. Son libros que me ayudan a encontrar la ruta en mi navegación. Son los libros que me ayudan como a definirme. Son los libros que me ayudan a liberarme de las teorías que todo el tiempo quizás intento de crearme para darme una seguridad. Pero quizás es porque después de haber leído esos libros, yo intenté de comprender también quién eran esas personas que lo habían escrito. ¿Quién era México? Como ser humano, como artista, biográficamente, ¿quién era México? ¿Quién era de un lado? Ellos todos fueron personas que no fueron aceptadas por su tiempo. Todos. Nosotros ahora, a causa de nuestra ignorancia y a causa de nuestra tendencia al culto de la personalidad, nos hemos olvidado de cómo era tratado y considerado Stanislavski en su medio, en su edad, en su época, de cómo sus mismos actores lo consideraban un loco, de cómo el hecho que él impuso la regla que una vez comenzado el espectáculo el público no podía entrar más, fue un choque terrible que durante muchos años lo hizo considerar a San Petersburgo y a Moscú como un extravagante, uno que podía permitirse esas extravagancias porque era un millonario y no un artista, porque el artista permitía siempre de hacer entrar el público, cuando el público crea oportuno de entrar en el teatro. Stanislavski, lo miraban a Stanislavski y si ustedes leen lo que los contemporáneos escriben, tenían miedo de él. Tenían miedo porque lo consideraban deficiente. Ese viejito ya tenía como 50 años. Había visitado Hellerau en Alemania. Había visitado la escuela donde Dalcroze y Appia estaban aplicando una visión de otra manera de acercarse a lo espectacular, a nivel de espacio, de relaciones espaciales, pero también a nivel de cómo utilizar la presencia del actor o del bailarín. A su regreso de esta visita, está Stanislavski en pantaloncitos y con su mujer y 2 o 3 otros adeptos hacía ejercicios en el Teatro de Arte de Moscú. Hay algunas páginas de Toportov que cuenta cómo él pasaba y tenía vergüenza a ver Stanislavski hacer esos ejercicios. ¿Cómo era posible que un grande artista como él, porque Stanislavski era un actor extraordinario, cómo podía hacer esos ejercicios tan extraños, tan gimnásticos, como lo que había aprendido a Hellerau?
todo ese misterio de los ejercicios es algo que el libro trata. ¿Cómo es posible que desde Stanislavski, desde el comienzo de la nueva visión del teatro, no solo a nivel profesional, técnico, también a nivel social, cuál es el sentido del teatro en nuestra sociedad? Bien, todo eso comienza, se manifiesta a través de ejercicios, un entrenamiento que no tiene nada a que ver con el oficio mismo del actor que debe actuar y interpretar textos. Es una de las situaciones más paradójicas en la historia del teatro contemporáneo, de ver cómo todos los grandes reformadores, Stanislavski, Nagel, Latandov, para hablar de los Coupeau y el maestro Grotowski, todos obligan a los actores a hacer ejercicios que no tienen nada que ver con la capacidad de interpretar un texto, de lo que se necesita cuando uno debe hacer un espectáculo. Entonces, es uno de los misterios muy interesantes que, pero justamente desde el punto de vista de la antropología teatral, es fundamental, porque Stanislavski se da justamente cuenta de manera intuitiva, sin explicárselo, que lo que él llama la vida en el teatro, lo que él llama la credibilidad, la segunda naturaleza del ser humano que se vuelve actor, consiste en una capacidad de existir escénicamente, y la existencia escénica, la manera de existir escénicamente, es totalmente distinta de la que se necesita para existir socialmente en la vida cotidiana. Para existir escénicamente es necesario construir a través de todo un camino muy artificial una espontaneidad que es un ser en vida. Solo si podemos estar en vida podemos representar. Entonces todos los ejercicios no tienen como finalidad la de volverte un buen actor. Todos los ejercicios, todos las grandes visiones y aplicaciones de lo que se puede llamar el training, el entrenamiento, es la manera de cómo transformar un cuerpo social en un cuerpo escénico que funcione, que sea eficaz en la comunicación con los espectadores. ¿Se acuerdan de Eisenstein? Eisenstein se dio cuenta que los actores no podían llegar a crear esa atracción que escénicamente es fundamental para golpear la atención del espectador. Entonces él recurrió a los artistas de cine. Lo que desde Stanislavski los grandes reformadores han hecho es de inventarse un entrenamiento, ejercicios que despierten la presencia, la vida, el estar en escena a un nivel elemental que funcione casi como un grande bailarín, como una danza de las energías que ya están presentes, listas para representar. Sí, para mí, que me sentía como una canoa muy frágil en la navegación muy larga que esperaba de tener, fue una grande ayuda encontrar esas canoas que venían del pasado cargadas con esas páginas de informaciones. Sabía que aplicándolas yo no era ni stanislavskiano, ni jacobiano, ni asistastiano, que era mí mismo, que no traicionaba a mí mismo, al contrario, que era capaz de recoger esa carga y a través de mi experiencia, de mi encuentro con otras personalidades de los actores, gracias al hecho de trabajar en un contexto muy preciso, cultural, histórico, biográfico. Toda esa carga que me venía del pasado se transformaría. Es el grande milagro del ser antropófago,
de comer algo en vida y saberlo transformar gracias a un propio metabolismo que es tuyo y que ninguno te puede sacar, te lo transformas en algo que es tu destino, que es tu voluntad, que es tu intuición. Porque no debemos olvidar que exactamente como Stanislavski, que era considerado un loco, exactamente como Merkel, que fue siempre considerado al final, a la excepción de un muy breve periodo, alguien que con teorías y manera de ser teatro, todo aceptable. Para no hablar de Brecht, que pasó casi toda su vida siendo tomado en acusación por los mismos marxistas. Lucas atacaba todo el tiempo de Moscú a Brecht porque sus teorías teatrales eran no ortodoxas. Todos los grandes reformadores, que para nosotros, cuando los leemos hoy, sus canoas se vuelven como grandes almacenes de alimento espiritual y profesional. Artaud, Julian Beck, Levin Tietze, Krotowski, con todo lo que ha pasado en Polonia hasta el punto de llegar de elegir el exilio. Todos ellos, los grandes constructores de canoas, fueron gente que no fue aceptada. Fueron de veras, en el grande mar de su época, embarcaciones frágiles que las grandes naves, barcos de guerra, intentaron de hundir. Y esta es la lección que tenemos que recordarnos, no solo porque los libros nos dan tal vez deslumbramientos técnicos, sino porque la vida de esos constructores de canoa nos hace recordarnos que nosotros también somos canoas. Y somos canoas en un panorama acuático lleno de barcos de guerra, de acero, fuertes, estables. Pero no debes volverte, transformarte tú también en un barco de acero. Tú debes quedarte canoa, debes seguir tu camino. No pensar que una canoa es marginal respecto al grande panorama de los barcos de guerra. No pensar que la canoa pasa no vista en el horizonte de la historia. No pensar que la canoa es aislada. Todos los constructores de canoa del pasado fueron aislados. Cada vez que ustedes o que yo me siento abandonado por Dios y por los seres humanos, me acuerdo de Artaud, me acuerdo de Brecht. Qué horror vivir a Los Ángeles entre los yanquis por un alemán de tan cultura como Bertolt Brecht. Ustedes no se pueden dar cuenta qué significa para un europeo, para un polaco, para un alemán vivir en exilio entre personas. Grande pueblo, con una grande cultura, pero distinta. Sus valores no son los nuestros. Y a esa persona yo pienso, yo sé que ellos no se sentían marginales. Para mí Brecht no son solo sus páginas, sus hojas llenas de consejos artesanales, sino también esa reflexión que él hace. Yo sé que aquí en Dinamarca, que aquí en Suecia, que aquí en Finlandia, que aquí en California, las etapas de su exilio, yo no puedo hacer nada para detener la grande devastación que Hitler y sus guerreros están haciendo en mi continente. La sola cosa que yo puedo hacer es sentarme a la mesa y escribir. Esta es la lección que la canoa de Brecht nos envía. Cada día no pensar que tu acción sea fútil e inútil. No pensar que ninguno te ve. No pensar que sea aislado.
Esto es lo que las escuelas deberían aprender de los reformadores, de los grandes del pasado, de esas canoas que sabieron atravesar la tempestad de la historia gracias a esa obstinación, coraje, esa necesidad de remar con sus propias fuerzas. Si hoy existe un teatro donde el actor no necesita de utilizar todas sus fuerzas para remar y ir hacia adelante, existe un mercado del espectáculo donde el actor puede vivir de renta. Tú puedes escoger y no hay nada de moralístico en todo eso. Es una elección justa. Si tú quieres ser actor a Broadway, que lo sea. A Broadway son extraordinarios como actores, a nivel técnico y a nivel profesional. Muy mejor que muchos de esos grupos utópicos que quieren transformar el mundo. Pero en los momentos de duda, en los momentos cuando tú sientes que la fragilidad de nuevo se está emposesando de ti, debes reflexionar de esa manera. Yo no soy el único. Antes de mí, todo este siglo y los siglos pasados, los individuos que escogieron nuestro oficio fueron canoas, destinos frágiles en el panorama de la historia. Solo si uno logra utilizar toda su potencialidad, toda su fuerza, todo su vigor, toda su obstinación, toda su obsesión, llega a atravesar el mar y darse cuenta de algo fundamental. Allá donde yo estoy, allá es el centro. Allá donde yo estoy, allá donde mi acción se cumple, allá es el centro. No te dejas, Eugenio, fascinar por la tentación que o el ser muy joven o el ser muy viejo visita. La tentación que visita quien es muy joven o muy viejo. Del joven es no es posible. Y del viejo ya usado en sus fuerzas, que se da cuenta de todos los resultados que nunca llegaron, de todos los esfuerzos que no dieron resultados y que dice también, no vale la pena. No, las canoas de papel, los libros del pasado nos enseñan esto. Primero, que tú debes leerlos, debes de veras conocer quién eres, y tú puedes conocerlo a nivel profesional solo si tú te mides con la experiencia de los demás. Hágalo con los muertos. Ellos no despiertan envidia. Nosotros, hombres de teatros y mujeres, somos muy envidiosos. No vamos a ver los espectáculos de los demás, no somos muy interesados. Lean los muertos. Fundamental, leer los libros. Y esto sobre todo para esos continentes o esas culturas donde la tradición teatral se está creando. Porque al final podría decir esto, que la América Latina, ustedes en la América Latina, tienen una gran suerte de no tener una tradición, que la pueden crear suya, pero sepan muy bien cómo se crea una tradición. No a través de algunas grandes ilusiones de una identidad cultural, sino a través de la concretez de una identidad profesional. Y esa identidad profesional es algo que no tiene fronteras. En esa identidad profesional se encuentra Zeami y el Natya Shastra, se encuentra Stanislavski, un ruso, y se encuentra Dulán, se encuentra Enrique Buenaventura, un colombiano, y se encuentra Boa, un brasileño. Se encuentran todas las canoas de papeles que nos llegan del pasado, de otras épocas y lugares,
embargo, una carga que nos ayuda a encontrar nuestro camino. Si pienso al pasado, a lo que fue mi escuela teatral, recuerdo los libros. Primero son las páginas, la soledad, la sensación que mi embarcación nunca navegaría, y después el deslumbramiento de algunas de esas puertas que se abrieron en mí, lo ya mencionado, y naturalmente el saber escoger, el saber elegir qué quiero ser. Tal vez no de manera consciente, tal vez el caso nos ayuda, pero es fundamental darse cuenta que la fragilidad de la canoa que somos puede volverse en una grande fuerza si no dejamos de remar, si no dejamos que las corrientes tomen la mano, la dirección de nuestra embarcación y nos lleven involuntariamente a esos barcos de guerra donde se perdería la posibilidad, a través de nuestro esfuerzo personal, de encontrar un sentido en ese oficio. Vinieron durante las funciones que el Odeón Teatro te dio aquí algunos hombres de la Escuela Teatral de Lima que querían ponerme algunas preguntas. Entonces le dije que la cita era hoy, y si ellos todavía tienen preguntas, pueden hacerlas, como cualquier otra persona que quiera hacer preguntas. Este espacio en búsqueda de un nombre que llamaron el espacio del silencio, ¿se podría decir que también es un espacio de fragilidad que puede romperse? ¿Sí me explico? O sea, en búsqueda de esto que podríamos llamar creatividad, puede llegar a la nada incluso. ¿Se puede llegar a romper? Es claro que si yo quiero dar algunas informaciones técnicas, tengo que utilizar toda la tecnología que permite a quien lee o quien escucha de poder seguir esas indicaciones técnicas. Después hay otro idioma. Es un idioma con el cual nosotros hablamos con nosotros mismos. Y ese es un idioma muy particular, porque a menudo si las personas afuera lo escucharan, podrían pensar que son las elucubraciones de un demente. Me acuerdo una de las grandes lecciones que yo tuve al comienzo de mi carrera como director. Estaba en nuestro grupo y para ganar la vida económicamente para nuestro grupo, nosotros organizábamos seminarios. Este era en los años 66 y no existía nada de ese tipo en Europa. Pienso que de veras el Odeón, aún el nombre mismo, inventó y creó esa práctica de reunir hombres de teatros, mujeres de teatros, para hacerlos trabajar o encontrar el proceso de trabajo de artistas conocidos, Rufo, Gray, Chavarro, Tegro. Y en ese seminario, en ese encuentro, había Grotowski. Había también un joven actor danés que hizo un largo discurso totalmente incomprensible a mis orejas. No entendí nada. La sola cosa
que yo comprendí fue el final. Él dijo, yo quería hacer teatro para que aún los caballos me entiendan. Me acuerdo que con Grotowski nosotros comentábamos esto y estábamos pensando, claro, con Grotowski nosotros habíamos vivido juntos la experiencia polaca al tiempo del socialismo, donde tú no puedes utilizar no solo tu propio idioma, el idioma con el cual tú hablas con ti mismo, sino aún un idioma que puede chocar la censura. Entonces nosotros comentábamos cómo era extraño de escuchar en Dinamarca a una persona hablar sin censura primero, pero encontrando la censura de los demás, porque él utilizaba su propio idioma y no el idioma socialmente aceptado. Ahora te cuento todo esto para decirte que es evidente que en un libro donde tú hablas de técnicas hay como experiencias que deben ser transformadas. Exactamente, la experiencia es el árbol. En el momento en que tú intentas de transmitirla, la experiencia del árbol, tú la transformas en canoa, algo de muerto, calado, sin seda al interior, que navega. Cuando yo hablo del silencio allá, yo hablo de algo muy, muy concreto y evidente. Cuando nosotros trabajamos, todo el tiempo, lo que el director ve y los compañeros ven, es lo que sigue la dinámica de la percepción. Somos espectadores. Entonces un compañero, un actor hace algo, yo veo algo y comienzo a tener como informaciones. Está haciendo eso, está expresando eso, todo eso. Es decir, como si de pronto las primeras interpretaciones lleguen. Y es aquí que es fundamental esa técnica del silencio. Es como si tú tendrías que echar afuera todas esas reacciones y dejar que para largo tiempo tú no ves todo eso, sino ves otra cosa. ¿Para qué ves? Tú puedes ver, por ejemplo, como un zurdo. Tú te veras, te tapas las orejas. Ahora hablo de técnica que yo he utilizado durante mis espectáculos al comienzo. Ahora ya no. Ahora no lo necesito más. Al comienzo había situaciones donde yo, por ejemplo, me cerraba los ojos y escuchaba lo que los actores estaban haciendo o diciendo. Es evidente que el hecho de no ver acudizaba la necesidad de recibir informaciones a través de las orejas. Y de esa manera yo trabajaba sobre todo lo que era el aspecto sonoro del espectáculo. Otra vez, por ejemplo, podía salir de la sala y quedarme afuera de la sala escuchando solo lo que los actores decían o cantaban, no viendo. Esta es una manera de crear el silencio, es decir, de no ser de pronto atacados por las ideas recibidas. Nosotros estamos llenos de ideas recibidas, por los demás y por nosotros mismos. Al final, de la experiencia más dolorosa que hace el ser humano es esto. Al comienzo quiere aprender y después de algunos años descubre que todo lo que lo ha aprendido lo encerra y lo transforma en esclavo de solo lo que ha aprendido. No puede escaparse de lo que ha aprendido. Tú aprendiste a hacer ballet clásico, no te puedes escapar de eso. Tú aprendiste a hacer un cierto tipo de... Y por eso es muy absurdo, tal vez, pensar cómo inventarse un aprendizaje que puede permitir al actor, de un lado, interpretar Brecht
una pieza política comprometida, y de otro lado volverse ese maravilloso muñeco que es el de ser un musical, por ejemplo. Es decir, una técnica que de veras tendría que transformar el actor en una especie de demiurgo, de Dios. Entonces, en todo eso, lo que queda es esto. De un lado, yo sé que más yo aprendo, más me vuelvo esclavo, prisionero de eso. Pero ahora tengo que aprender. Ahora toda una técnica es lo que la antropología teatral intenta de indicar de manera intuitiva. Puede quizás existir una manera de aprender a aprender sin volverse totalmente prisionero de lo que tú aprendes. Es una utopía, tú siempre te vuelves prisionero, pero es como si tú tendrías que tener esa utopía, de llegar a la técnica de las técnicas. Pero en todo ese trabajo fundamental es de poder cortar la manera de utilizar nuestro cerebro racional, es decir, de echar juicios, de decir, esto significa esto, etc. De crear el silencio. Si es posible sentarse y ver lo que tú ves en el proceso de trabajo, como de veras un organismo en vida que se está desarrollando. Al final, si uno tendría que utilizar una imagen, es como si tú verías el desarrollo de un embrión. No es que tú me empieces a decir, esto va a ser un campeón de tenis, esto va a ser un caudillo, esto va a ser un guerrillero, esto va a ser el papa. Tú intentas solo de protegerlo. Y esto significa el silencio. ¿Cómo protegerlo? Existe una técnica de la protección, es evidente. Esto es algo que se aprende. También. Este es el silencio. El silencio es como intentar de escapar de sus propios truismos, estereotipos mentales. Yo recuerdo hace unos años, allá en mi país, que usted lo visitó, Cuba. Nos reunimos unos cuantos estudiantes y unos cuantos que empezábamos en aquel entonces a una especie de reunión casi clandestina, y usted allí empezó a hablar de muchas cosas que para los que empezaban era muy importante. Mi grupo, donde trabajábamos, como que hasta cierto punto era marginal en mi país, y muchas de las dudas, muchas de las incertidumbres que teníamos en ese momento ahí fueron aclaradas. Antes de ir yo tenía mis preguntas y sin querer usted al hablar las contestó, pero ahora yo quisiera volvérselas a hacer de manera más directa para donde estamos, porque aquí también en México yo he encontrado buenos compañeros y gente que también quiere hacer un teatro. En aquel momento mi pregunta era, ¿en qué se basa un grupo del tercer teatro? Un grupo diferente en muchas cosas que de alguna manera se respondían en sus libros. ¿Qué es un actor del tercer teatro? Esas dos preguntas. Utilicé las palabras al comienzo, en los años 70. Una es esta. Si nosotros miramos en toda parte del planeta, nos damos cuenta que existe un teatro evidente en el sentido que se ve y que es considerado el teatro. Generalmente es una institución. En Dinamarca, por ejemplo, si uno habla del teatro, la gente te dice normal. Así el Teatro Real, un gran edificio que se encuentra en Copenhague, donde los directores pasan, entran, los actores también, pero el Teatro Real como edificio, como institución, continúa.
es fundamental, porque en Europa la tradición a menudo es esta, la comédie française, el Dramaten, el Old Vic, todo eso son, de un lado, los que nos permiten a nosotros, que hacemos teatro, de encontrar nuestro camino, yendo hacia esa institución o alejándonos. Pero además de esa institución, de ese centro, de esa actividad reconocible, tú tienes una grande cantidad de manifestaciones teatrales que a menudo no son tomadas en consideración, que son directamente discriminadas, exactamente como fue discriminada durante largo tiempo la cultura popular. Esto es para mí el tercer teatro. Es decir, jóvenes, personas que se reúnen, intentan dar un sentido a ese oficio, lo llevan en lugares donde la institución nunca llegó, el teatro. Es como si de veras hoy se tendría que definir el tercer teatro, diría, tercer teatro es el teatro hecho por personas que buscan un sentido a ese oficio. Ahora, todo esto, si de pronto echamos una mirada a las canoas que vienen del pasado, nos hacen comprender que en el pasado también los grandes reformadores fueron tercer teatro, es decir, personas alejadas de las grandes instituciones, Artaud, Brecht, al final Bakhtanov, que tiene un pequeño estudio, Copeau, Dulin. Si tú piensas cómo era el panorama comercial, artístico de la Francia, eran de veras marginales. Ellos se reunían, los franceses, los 4 franceses, el cartel, se reunió para crear una alianza justamente. Dulin, Jouvet, Pitoyev, Batty. Eran personas o directores que creían primero en algo fundamental, el conjunto, l'ensemble, Berliner Ensemble, el grupo, exactamente como Stanislavski. Es imposible, decía Stanislavski, crear una tradición si tú no creas un conjunto que la puede desarrollar. Entonces, todo esto es el tercer teatro. Es el teatro, grupos, conjuntos, ensambles que se reúnen en base a necesidades personales, que pero intentan como de soplar un sentido a ese oficio. Porque ese oficio es de veras un residuo arqueológico, pertenece a otras épocas. En otras épocas tenía un grande sentido. Desde el comienzo del siglo pierde su sentido. No es la única forma espectacular, no es la única forma que permite a las personas de encontrarse, de unirse, revitalizar como los lazos de la comunidad. Hoy el grande espectáculo es el deporte. Allá tú encuentras de veras personas que van y participan. Existen otras formas como el cine y la televisión, pero a nivel de contacto directo, de interacciones de seres en vida que están en el mismo espacio, es el deporte. Frente a esas grandes manifestaciones espectaculares que comienzan en nuestro siglo, tú descubres algo que nunca pasó en los siglos pasados: reformadores de teatro, personas que intentan de dar un sentido. Stanislavski intenta dar un sentido en la ética, es decir, que amate l'arte en ti mismo, no ti mismo en el arte. Meirkol y Brecht intentan de darle una función o un sentido político. El teatro de veras puede volverse algo que puede despertar la conciencia de los espectadores. Artaud le da toda obra otro sentido al teatro. El teatro es el único espacio, el único tiempo donde la realidad exista. El teatro y su doble. La realidad afuera es el doble. Es decir, que en el teatro se puede llegar a una experiencia metafísica. Al teatro se puede llegar a lo que es, lo que caracteriza la espiritualidad. Es decir, que todos los reformadores intentan de
echar como un sentido, de soplar sentido en un caracol vacío. Es el teatro. Algo de formalmente institucionalizado que existe. En algunos lugares es un negocio, funciona muy bien. En otros lugares es como una tradición que se ayuda, se apoya al Ministerio de Cultura, que ayuda las instituciones. Pero el más interesante para mí, lo que muestra cómo el teatro hoy todavía tiene una función y puede ser un elemento de socialización esencial en esas grandes macrópolis que ese planeta se está transformando, es de pensar a los grupos europeos y latinoamericanos. Y me dejen hablar de los grupos latinoamericanos. ¿Es necesario tener un grande teatro para hacer teatro? No. Yo te vi a ti, ¿dónde? En una casa, en una casilla donde 4 espectadores o 8 espectadores podían venir. Tú eres autónomo allá. Tú estabas afuera de todas las constricciones sociales, políticas, culturales, artísticas. Tú eres tu propio dueño. Morías de hambre, el oficio te da que comer, pero tú eres libre. Y el teatro puede dar la libertad en algunos contextos. Era el contexto que yo viví con Grotowski, en el socialismo polaco. Esa pequeña sala de 80 metros cuadrados no estaba a las 8 personas que trabajaban allá un grande sentido de libertad. Y a los 4 o 5 espectadores, no pensar que Grotowski fuese popular. 4 o 5 espectadores venían. Había a veces ninguno. Nos íbamos al café de la estación a tomar vodka. En Perú, ¿cómo han los grupos solucionado el problema de la autonomía? Con casas. Viven en esas casas, actúan en esas casas, en los cuartos. Yuyashkani, 4 tablas. Es decir, que hay posibilidades para los grupos de separarse, de crear una autonomía, de inventar otra manera de acoger al espectador. Y aquí, sin duda, debería consistir la capacidad creativa del tercer teatro, de esos grupos que están afuera de las instituciones y de lo evidente. No solo crear a nivel artístico, sino crear también a nivel de organización, de cómo inventarse otra manera de hacer teatro. Pienso que es un actor del tercer teatro. Encuentras personas de mucho tipo, de tipo tan distinto. Yo me acuerdo siempre, uno de los actores del tercer teatro que más me gusta es peruviano, viene de una ciudad que se llama Arequipa. Él y sus 2 hermanos tienen una caramelería, hacen caramelos. Sus mujeres van a venderlos. Y ellos hacen el teatro por la noche. Y hacen teatro en Arequipa. Es uno de los grupos continuos que todo el tiempo hace teatro. Y puedes tener también grupos muy, muy conocidos. Al final, el Living Theatre o el Bread and Puppet Theatre, o al final Modern Theatre, que frecuenta a menudo las instituciones. Pues sus actores son actores que considero entrar en esa categoría. Pero eso no significa que existe un actor de tercer teatro, existe un actor de teatro tradicional. No pienso en esa categoría. Pienso que sería una manera muy, muy poco fértil de ver la cultura teatral. Lo que yo creo es que la cultura teatral es deber a un sistema ecológico, donde hay secuoyas, árboles centenarios, que son las instituciones, y hay los hongos, que viven y mueren durante algunos días. Pero es fundamental en ese sistema que todas estas manifestaciones existen, que pueden pertenece a la riqueza de una cultura, esa variedad. Si esa variedad no existe, tú tienes de veras el estalinismo, tú tienes de veras la censura, tú tienes lo que sofoca una democracia cultural. No una cultura democrática. La cultura democrática dice, hacemos que el pueblo vaya a ver Shakespeare y te obligan a ir a ver Shakespeare.
en el teatro. No, una democracia cultural es donde cada minoría puede tener sus manifestaciones y al mismo tiempo poder dar satisfacción a las necesidades de un pequeño grupo de espectadores o de observadores. La única cosa que para mí caracteriza lo que yo defino el tercer teatro es una manera de intentar de dar un sentido a ese oficio. Lo que a menudo en las instituciones se pierde a causa misma del hecho que todo está asegurado y todo es dado a priori. Cuando hoy en Europa el joven va a una escuela teatral y se vuelve actor, ya tiene un prestigio. Él sabe que va a salir a la televisión, que va al teatro real, es decir, ya él no necesita justificar por qué él eligió de ser actor. En el tercer teatro tú lo debes justificar cada día. Ninguno te llamó, ninguno te considera. Debes justificarlo, debes justificártelo. Y es fundamental, porque es lo que yo decía antes, no dejen que sus canoas se dejen llevar por las corrientes. Y es fundamental que tú, como actor, tú sientes que tienes una grande dignidad que es tuya y donde tú puedes solo escuchar un superego o algunos superego. Y ese superego no puede ser el público, no puede ser los críticos. El superego es alguien que trascende el efímero de la moda y de los gustos del público y de los críticos. Otra vez, todos los reformadores siempre tuvieron en contra los críticos. Cada vez que yo encuentro un crítico, lo miro y pienso, a París, ¿qué había escrito él sobre Artaud? Al final, así dices, lo que pienso es esto. El tercer teatro, para mí el tercer teatro es como un enorme deseo de mi parte de tener en vida un sentido de rebelión. Y claro que no es un sentido de rebelión que se puede manifestar con las armas en mano, es un sentido de rebelión que puede manifestarse de manera simbólica, a través del arte, a través del teatro. Pero bueno, yo quiero preguntar, ahora que hablaba sobre las escuelas, que bueno, si yo acabo mi escuela, podré, bueno, en Europa sucede eso, tienes un prestigio, ya no tienes que justificar nada. En Latinoamérica, en México, ¿qué pasa con las escuelas? O sea, ¿qué tendría que pasar en una escuela de teatro? ¿Qué tendría que pasar ahora en 1993 casi, para que pudiéramos lograr una tradición teatral, para que pudiéramos empezar a formarla? No sé, a lo mejor partir del tercer teatro que comentaba, o hacer ¿qué teníamos que modificar en las escuelas de hoy? Por lo menos en las mexicanas, que es en las que podemos hablar, ¿no? Eso es todo. Yo contaba antes de mi periodo en la escuela teatral, os conté también lo que para mí fue esencial, el encuentro con algunos libros. Pero yo leía docenas y docenas de libros sobre el teatro. Y la mayoría de ellos no me decían nada. Eran de veras una grande diarrea de palabras. No entendía qué decían. Cuando regresé en Noruega y comencé el Olimpiateatret, tuve un sueño de publicar una revista que en 20 números podría contener el esencial, el fundamental, que un actor o un director al comienzo debería leer. Y así comencé una revista sin dinero, sin nada, que se llamaba Teoría y Técnica del Teatro. El primero editorial se llamaba Don Quijote, donde yo admitía de ser un Don Quijote.
La única diferencia es que yo soy consciente de serlo. Y, y el castellano no lo era. Es una de las razones que me hace tener una grande estima a Edgar Ceballos. Él es director de teatro, podía hacer teatro, y se dio cuenta de cómo era fundamental en ese país de publicar textos esenciales para poder construir exactamente esa tradición de que tú haces nostalgia. Sí, de veras usted defendía, porque es un loco, es el Don Quijote. Ahora mira, no existen indicaciones de cómo construir una tradición. La única cosa que yo sé es lo que yo tengo que hacer. No sé decirte lo que tú debes hacer. Ni, a ser sincero, me interesa. No soy un altruista. Nunca lo fui. Soy profundamente egoísta. Quiero quiero tener alrededor de mí algunas condiciones que me permiten respirar. Fui hombre de izquierda, soy hombre de izquierda. No he perdido para nada mis ilusiones. He intentado de construirlas con un grupo de personas, inventando una manera de trabajar juntos, inventando una manera de sobrevivir, inventando una manera de no sentirnos aplastados cuando las modas cambian, cuando nos atacan. Es lo único que me mueve el motor, es el egoísmo. Realizar lo que es para mí fundamental, para mí, no para ti. Ahora, tú quieres crear una tradición. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los valores que tú crees? ¿Es lo que, por ejemplo, el teatro debe ir al pueblo? Bien, deja el distrito y va al pueblo. El México es grande, tan grande que si tú lo vas a pie, vas a tomar toda tu vida. ¿Tú crees que la tradición o tu teatro, tus valores, es de concentrarte sobre la técnica? Bien, trabaja sobre la técnica, lees todos los libros, visita a todos los maestros, mendiga por la calle para obtener el dinero. Hace como lo hacen los clowns, que echan las balas aquí, en los cruces, ganan dinero y va a visitar a los maestros. Para que tú crees la tradición, lo que tú crees. La tradición no existe, la tradición soy yo. Y cuando yo muero, muere la tradición. Esto es lo que dicen muchos maestros. La tradición no existe, la tradición es algo en vida. Tú eres la tradición. Créala, ¿en qué tú crees? Y no en pensar que va a realizar todo eso mañana o después mañana. Son 25 y 30, 40 años de sacrificios que debes afrontar. Si tú logras, has creado una tradición, has creado una referencia, te has vuelto algo que no solo los mexicanos, nosotros también de otros continentes, exactamente como Buenaventura, o Boal, o la Candelaria, o Yuyashkani, no conocemos a estos grupos que de veras han creado algo que representa monumentos en vida en el panorama del teatro. La acción es sencilla, cada día. Hágala. Y en 50 años, en 50 años, tú has creado una referencia, tú has creado la primera piedra que en 3, 4, 5 siglos va a ser la pirámide de una tradición que no solo pertenece a ese país, va a pertenecer a todas las generaciones de ese planeta. Pero la acción es cotidiana, sencilla y dura. Yo tenía un problema, como emigrante, soy italiano y vivía en Noruega, era obrero. Después comencé a estudiar, pero todo el tiempo tenía un problema. Sabía que los demás me consideraban un extranjero, me comportaba también de extranjero. ¿Qué tenía que hacer? Aceptar de ser un extranjero e intentar de integrarme. Todo eso fue un largo periodo de conflictos y problemas que tuve y al final lo solucioné de una manera muy
pienso, sagaz, astuta. Decidí ser artista. El artista es siempre alguien que es integrado y al mismo tiempo un poco afuera. No sabía pintar, intenté pintar, no lo logré. Intenté escribir, pero era italiano, tenía que escribir italiano en Noruega. Intenté escribir en noruego, no era tan bueno. Entonces tuve la idea de volverme director, porque a ese tiempo pensaba que el papel del director es bastante cómodo. Tú estás sentado en una silla, dices a los actores. De esa manera comenzó mi carrera teatral. No había una escuela teatral en Noruega, entonces tuve que buscarla una, fue en Polonia. Es decir, todo es muy casual y muy banal. Tenía problemas tan individuales, personales, muy banales que cada uno de nosotros tiene. No sé si un actor puede volverse simbólico. No lo sé. Pienso que sí, tal vez. Por ejemplo, cuando tú me pedías o preguntabas esto, yo pensaba a Víctor Parada, el actor chileno, que estaba actuando y en el entracto le dijeron que su hijo había sido matado por los fascistas. Y toda la sala lo sabía, lo supe. Habían encontrado el cadáver algunas horas antes. Y él regresó sobre el escenario y continuó. Este es para mí un actor símbolo. Si no, como intentaba de explicar en la otra pregunta, soy profundamente egoísta. Y al mismo tiempo hago solo lo que sé hacer y sin darme cuenta. Llego a lo que llego, no porque tengo ideas, solo porque eso es el único que sé hacer. Es claro que algo me lleva, por ejemplo, un profundo desprecio hacia la civilización del supermarket. Detesto los supermarkets en la cultura. Entonces, pienso que si se hace algo, debe ser la cumbre, el máximo. Debes dar el máximo. Si tú no das el máximo, te vuelves homo o mujer de la civilización del supermarket. No hay nada de mal hacer hombre o mujer de la civilización del supermarket. Otra vez, solo yo no quiero serlo. Y esto es todo lo que puedo decir sobre mí mismo. Quizás llego, con la ayuda de mis compañeros, de los actores, a algo que para ti es simbólico, pero no para otros espectadores. Tengo muchos espectadores que consideran los espectáculos de Odín para nada interesantes y para nada simbólicos. Yo sé, hay algunos espectadores para los cuales el Odín es fundamental, esencial, es una parte de su vida, de la manera como ellos dialogan con sí mismos para encontrar su propio camino, no para imitarnos. Y hay espectadores que van, vienen, miran el Odín teatro, así interesante, lo comparan, así esta moda, es esta tendencia, en los años 60 se hacía así el teatro, interesante, es anacronismo. Pero yo sé que el espectador, existen esos dos tipos y muchos otros de espectadores. Explicártelo, Odín. Sí, te lo explico si tú vienes a vivir 25 años conmigo. Va y viene, donde la gente no se detiene un poco a pensar, a meditar. Yo lo que quiero preguntar, bueno, más que nada respecto a lo que vi de él, ¿sí? Fue que yo encontré, también por comentarios,
sobre otros espectáculos del Odin Teatre, la presencia, digamos, de la cultura oriental. Y sobre todo, bueno, es a lo mejor una incógnita que yo tengo, porque digamos que estamos en un año, más bien en un siglo bastante difícil para el ser humano, para el encuentro con la naturaleza. Y yo encuentro la figura, yo encuentro toda esta comunión con el teatro oriental en el Odin Teatre. Entonces, bueno, no es una pregunta. En palabras que de veras, o conceptos que de veras matan toda forma de reflexión que nos hace ir a... a Estambul, en Irak, en Afganistán, en Irak, donde comienza el Oriente, la primera. Todos hoy no utilizan más el término teatro oriental, que es considerado como una manera muy peyorativa y muy limitada para definir lo que exactamente se define como teatros asiáticos clásicos. Porque hay también teatros asiáticos contemporáneos. Cuando tú me pides si nosotros estamos, o Itsibitsi está influenciada por los teatros clásicos asiáticos, mi pregunta es esta. ¿Cuál? Por ejemplo, el no japonés o la ópera de Pekín. Son dos cosas tan distintas entre ellas como la ópera de Verdi o de Mozart y el musical a Broadway, por ejemplo. Somos influenciados por el katakana o por su contrario, el Manipur. ¿Por qué somos influenciados? Ahora, es evidente que yo te había contado antes de cómo existe para mí una profunda creencia en la identidad profesional. En esa identidad profesional que hace que un arquitecto mexicano pueda encontrarse con un arquitecto japonés, discutir de problemas técnicos de arquitectura sin perder cada uno su perfil cultural o su identidad cultural. Bien, en esa concepción de identidad profesional, para mí existe un grande territorio que no tiene fronteras y que yo he definido de teatro eurasiano, porque todas las referencias en nuestro siglo, en todas las personas que han intentado de ir más allá de lo que es su propia tradición, es decir, es fundamental encontrar el otro. Es a través del otro que yo me defino, es a través del otro que encuentro mi camino. Entonces, todos los artistas de teatro que han intentado de revitalizar su propia tradición o su propio oficio, se han contactado con otras experiencias espectaculares. No solo de otras culturas, como las asiáticas. Y aquí Artaud con Bali, Brecht con el teatro de la ópera de Pekín, o Mélenchon, o también con el no, la manera de escribir algunas de sus piezas, sino también con las culturas teatrales de su propia cultura, o con las manifestaciones teatrales de su propia cultura. Y es de este siglo el descubrimiento de la cultura popular, de la comedia del arte, del cabaret, del circo, que son todas manifestaciones teatrales que han revitalizado el oficio. Es evidente que el Odin, gracias a esta su obsesión
de encontrar lazos con los antepasados. Conoce todo esto, los hemos estudiado, lo hemos asimilado. No tenemos ninguna vergüenza de decir que para nosotros el hecho de haber visto muchos teatros asiáticos nos ha profundamente inspirado, como el hecho de haber visto el Berliner Ensemble me ha profundamente inspirado, como el hecho de haber visto el teatro de Grotowski, o como el hecho de haber visto algunos espectáculos latinoamericanos, que sea el de Cuba o el Miyashkani. En Itsy tú podrías decir, encuentro una profunda influencia brasileña. ¿Por qué? Por largo tiempo Ibsen ha trabajado a nivel técnico sobre el samba. Podría decir esto. Ella te daría razón. Claro, en una etapa de mi camino me he enfrentado con esa manera de intervenir en el espacio, y esto me ha ayudado a desarrollar lo que es mi propio perfil, mi propia individualidad.